Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio y en este tutorial les hablaré sobre qué son las variables y cuáles son los tipos de datos. Espero que lo disfruten. Primero, ¿qué son las variables? Hablando físicamente, una variable es un espacio en una computadora. Esto quiere decir, son bits, unos y ceros. Sin embargo, lo que nos interesa es que ese espacio tiene un valor y un nombre. Un valor para que pueda funcionar dentro de nuestro programa y un nombre para que la computadora lo pueda buscar cuando sea necesario. Estos valores pueden cambiar, pueden ser asignados, pueden ser cambiados o pueden ser desechados, dependiendo de lo que nosotros necesitemos en el momento adecuado. Sin embargo, no todas las variables tienen el mismo peso, ocupan el mismo espacio, algunas que ocupan más que otras. Esto se debe a que cada variable tiene un tipo de dato específico. Y bueno, ¿qué son los tipos de datos? Los tipos de datos, como su nombre lo indica, son el tipo de información que puede guardar una variable. Esto le sirve a la computadora para saber qué operaciones matemáticas y o lógicas se le pueden aplicar, porque no es lo mismo aplicarle una operación a un número que a una letra o que a un arreglo de caracteres o una cadena. Existen tres clases de tipos de datos: los primitivos, los integrados y los creados por el usuario. Primero, los datos primitivos. Los datos primitivos se dividen en numéricos enteros, numéricos no enteros y no numéricos. A datos primitivos se les llama así porque no se pueden descomponer en cosas más pequeñas. Los numéricos enteros van desde el byte hasta el long, que ocupan desde 8 bits hasta 64. Los numéricos no enteros son el float y el double, que ocupan 32 y 64. Y los no numéricos son boolean y character, que ocupan un bit y un byte. A mayor espacio en la computadora tendrá mayor capacidad de guardar información, sin embargo será un poco más lento de procesarla. Por eso hay que tener cuidado al escoger qué tipo de dato vamos a usar. Los datos integrados dependen del lenguaje de programación que se use. Esto quiere decir que no todos los lenguajes de programación tendrán los mismos tipos de datos integrados. Estos datos integrados cuentan con funcionalidades varias, depende del lenguaje de programación que se esté usando de nuevo, y se componen a su vez de datos primitivos. Un ejemplo es en Python. Al usar tuplas o números complejos, simplemente hay que declararlos, no es necesario crearlos o implementarlos nosotros, como son con los datos creados por el usuario. Estos datos se componen de varios datos primitivos o integrados. Se adaptan a las necesidades del programador, son más grandes que un dato primitivo y nos otorgan mucha más funcionalidad y flexibilidad, sin embargo tardan mucho más en procesarse. Un ejemplo en Java o C++ o cualquier lenguaje que incorpore programación orientada a objetos son los objetos. Los objetos son datos creados por el usuario. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo en Java de cómo declaramos los tipos de datos primitivos y un dato integrado. Los datos primitivos aquí los tenemos, solo hay que decir su nombre y asignarle un valor. Aquí el mismo IDE compilador nos va a decir si lo declaramos de la forma correcta o no. Por ejemplo, no podemos tener un valor nulo porque nos lo marca mal y no podemos pasarlo de su rango. Un byte no puede pasarse del número 127. Si ponemos 128, nos lo marca mal. Sin embargo, si ponemos 127, lo acepta. Saber el valor que puede tener un tipo de dato nos sirve mucho para diseñar nuestros programas. Y obviamente los diferentes tipos de datos no se declaran de la misma manera. Por ejemplo, un float necesita una F al final, un carácter se compone de una letra o carácter con comillas simples, y un booleano solo acepta true o false. Y aquí tenemos un dato integrado, una string. Este string va a inicializarse con la palabra reservada new, y en este caso lo que queremos que es string, seguido de la cadena. Como podemos ver, no es lo mismo declarar un dato primitivo o un dato integrado, entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Muchas gracias.